Capítulo 10. La bondadosa mano de Dios. Si ha visto el popular programa de televisión The X Factor, sabe que los jueces buscan participantes que tengan ese algo indefinible que les haga destacar como artistas. Nadie puede definir exactamente cuál es esa cualidad especial. No es solamente el talento, no solo el aspecto, ni tampoco solamente la personalidad. Hay algo en ellos que les hace especiales, algo que les da una ventaja. He oído a los jueces decir, no sé lo que es, pero tú lo tienes. Lo llaman el factor X. Cuando Dios sopló su vida en usted, puso algo en su interior para darle una ventaja. Hay algo con respecto a usted que le hace destacar, algo que atrae la oportunidad, algo que causa que usted venza obstáculos, que logre sueños. En ese programa de televisión lo llaman el factor X, pero la Escritura lo llama la bondadosa mano de Dios. Ese algo especial es el favor de Dios, es su bendición. Usted no puede señalarlo con su dedo, pero sabe que no es solamente su talento, su educación o su duro trabajo. Es el Dios Todopoderoso que sopla en dirección a usted. Podríamos llamarlo el factor favor. Al igual que yo, puede que a veces se pregunte, ¿cómo he llegado hasta donde estoy? Esto no fue solamente mi propia capacidad. Mi madre pregunta con frecuencia, ¿cómo me sobrepuse a esa enfermedad cuando el informe médico decía que no había ninguna solución? Puede usted pensar, ¿cómo podría estar tan feliz, tan bendecido, después de todo lo que he pasado? No es solamente buena fortuna, no solo un golpe de suerte. Es la bondadosa mano de Dios que le da su favor y su bendición sobre su vida. El Salmo 44 dice, no fue su propia fuerza lo que les dio la victoria, fue porque los miraste con favor y sonreíste sobre ellos. Al igual que aquellas personas, las victorias que usted ha visto en el pasado no fueron solamente a causa de usted mismo. Dios le mostró favor. Usted no estaría donde está si la bondadosa mano de Dios no estuviera en su vida. Cada logro, cada buen avance, cada obstáculo que ha vencido, fue Dios abriendo la puerta, Dios atrayendo a las personas correctas, Dios dándole la vuelta. El Creador del universo estaba sonriendo sobre usted. Su bondadosa mano está obrando en su vida. Ahora bien, puede que usted no tenga tanta educación formal como otra persona, pero eso está bien. Usted tiene una ventaja. Tiene este factor favor. Quizá no provenga de la familia más influyente, y eso está bien. El favor de Dios puede llevarle donde usted no podría llegar por sí solo. En lo profundo de su ser, tiene que saber que hay algo con respecto a usted que es indefinible. No puede medirse. No puede escribirse sobre el papel, ni tampoco puede explicarse. Otras personas no serán capaces de saberlo. Lo único que saben es que usted lo tiene. Hay algo con respecto a usted que les gusta, algo que le hace tener éxito. Es la bondadosa mano de Dios. Cuando usted se da cuenta de que tiene esta ventaja, saldrá cada día sin estar intimidado por sus sueños, sin estar desalentado o pensar que el problema es demasiado grande. No, usted pondrá sus hombros erguidos, mantendrá su cabeza alta y saldrá con brío en sus pasos, con confianza y seguridad, sabiendo que tiene usted lo necesario. Tiene el favor de Dios. Recientemente un amigo me dijo que quería comenzar un negocio, pero se encontró con un problema. Había realizado una gran investigación y había creado una presentación fantástica, pero entonces se dio cuenta de que no tenía suficiente experiencia en este tipo de negocio. Cuando lo miró sobre el papel, no estaba calificado. Su corazón le decía, sí, puedo hacer esto, pero su mente seguía encontrando razones por las que no funcionaría. Tiene que recordarse a usted mismo que debido a que mantiene a Dios en el primer lugar, debido a que le honra con su vida, hay algo con respecto a usted que no puede escribirse sobre el papel, algo que es indefinible.
Es Dios Todopoderoso que sopla en dirección a usted. Es Dios quien hace que lleguen buenos avances. Son las personas correctas que son atraídas a usted. Es la suave voz que le da información privilegiada, haciéndole saber cosas que son críticas para su éxito y que no pueden medirse. Usted puede tener menos talento, pero con el favor de Dios irá más lejos que personas que tienen más talento. Puede usted tener menos experiencia y menos formación, pero debido a que el Dios Todopoderoso está sonriendo sobre usted, llegará más lejos que personas que tienen más formación y más experiencia. Si usted posee un pequeño negocio, puede que no tenga todo el equipamiento, todo el marketing, todo el dinero para respaldarle que tienen sus competidores, pero debido a que usted honra a Dios, su favor puede hacerle desafiar las probabilidades y sobrepasar a empresas que deberían estar superándole a usted con creces. Uno de los miembros de Lakewood vio suceder eso en su pequeña empresa de computadoras. Aunque solamente tiene 3 empleados, llegó un nuevo cliente de un competidor que tenía más de 100 veces su tamaño. Esta otra empresa tenía una inmensa plantilla de personal, oficinas en todo el mundo y prácticamente recursos limitados. Pero ese cliente dijo, «Nos gusta su trabajo y vamos a traspasar nuestra cuenta a su empresa». Ahora, su empresa está sobrepasando a un competidor que tiene muchas veces su tamaño. Los ejecutivos de esa otra empresa se rascan la cabeza pensando, ¿qué sucede con este hombre? Yo le diré lo que es. Es la bondadosa mano de Dios. Es el favor de Dios que le hace destacar. El favor de Dios está causando que personas sean atraídas a Él. No es lo influyente o educado que sea alguien, pues cuando tiene el favor de Dios, tiene una ventaja. El favor de Dios abre las puertas correctas. Su favor causará buenos avances. El favor de Dios le hará lograr lo que no podría lograr por sí solo. Le da una ventaja. Ahora bien, si quiere ver la bondadosa mano de Dios obrar, no puede pasar el día intimidado, pensando que es usted promedio, o tan solo esperando algún buen avance. Tiene que comportarse como si tuviera la mano de Dios sobre usted. Tiene que pensar como si tuviera favor, hablar como si tuviera favor, caminar como si tuviera favor y vestirse como si tuviera favor. No de modo arrogante pensando que es usted mejor que otro, sino tan solo viviendo con esa tranquila confianza, sabiendo que tiene usted una ventaja. La bondadosa mano de Dios está sobre su vida. Eso fue lo que hizo Nehemías. Según la Escritura, él oyó que los muros de Jerusalén habían sido derribados y el pueblo estaba viviendo en la ciudad desprotegido. Dios puso en su corazón el sueño de reconstruir esos muros. En lo natural, era imposible, pues él vivía a más de 1000 kilómetros de distancia, trabajando como copero del rey. No tenía el dinero, la fuerza laboral ni la influencia. Sobre el papel no tenía posibilidad alguna. El sueño era mucho mayor de lo que él podría lograr por sí solo. Pero Nehemías entendía este principio. Sabía que tenía el factor favor. Un día, le pidió permiso al rey para ausentarse y regresar a Jerusalén para construir aquellos muros. Notemos su confianza, su valentía. Él no tenía una posición elevada en la plantilla de personal del rey. No era un miembro del gabinete ni un consejero. Trabajaba en la cocina, limpiando mesas. Pero cuando pidió ese tiempo libre, el rey no vaciló. «No hay problema, Nehemías», dijo el rey. «Ve y regresa, y reconstruye esos muros». Dios hizo que tuviese favor, pero Nehemías no se detuvo ahí. Dijo, «Su Majestad, necesito su ayuda. Necesito que usted escriba cartas para todos los líderes de las regiones, diciéndoles que viajaré por sus tierras, diciéndoles quién soy y lo que estoy haciendo. Su carta me asegurará que tenga protección, de modo que no me hagan ningún daño». El rey estuvo de acuerdo. Nehemías no había terminado. «Una cosa más», dijo.
No tengo dinero, ni tampoco tengo ningún recurso. Necesito que escriba una carta pidiendo a las personas que son dueñas de serrerías y provisiones que me den materiales para reconstruir los muros de Jerusalén. Una vez más, el rey dijo, No hay problema, Nehemías. Haré eso por ti. Nehemías se fue aquel día no solo con las cartas de protección, sino también con los materiales que necesitaba para terminar la tarea. Nehemías 2:8 nos dice por qué sucedió eso. Nehemías dijo, El rey accedió a mi petición, porque Dios estaba actuando a mi favor. Nehemías reconoció que tenía el factor favor, sabía que Dios había puesto algo en él. Aunque sobre el papel no estaba calificado, no tenía la experiencia ni los recursos, él dijo, en efecto, tengo algo mejor que eso. La bondadosa mano de Dios está sobre mi vida. Cuando usted entiende que tiene este mismo favor, entonces, como Nehemías, se levantará con valentía, con confianza, y seguirá lo que Dios haya puesto en su corazón. Nehemías llegó a Jerusalén y vio que la ciudad estaba en total confusión, mucho peor de lo que él esperaba. Encontró a algunas personas y compartió su visión de reconstruir los muros. Al intentar convencerlos para que ayudasen, dijo en el versículo 18, Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Notemos que Nehemías siempre presumía del favor de Dios. No hay duda de que algunos de ellos dijeron, Nehemías, no puedes hacer esto. Tú no eres constructor, no estás calificado ni tienes la experiencia. Esto es imposible. Pero la respuesta de Nehemías fue, No, hay algo en mí que ustedes no pueden ver, algo que no puede escribirse sobre el papel. La bondadosa mano de Dios está sobre mi vida. Ellos comenzaron a reconstruir aquellos muros y tuvieron todo tipo de oposición. Los líderes de la ciudad intentaron prohibirlo, los críticos intentaron detenerlos, llegaron bandidos y comenzaron a luchar. Nehemías tuvo que enfrentarse a un desafío tras otro, pero el favor de Dios le ayudó a vencerlos. Debería haberles tomado al menos un año el terminar los muros, pero lo hicieron solamente en 52 días. Cuando usted entiende que la mano de Dios está sobre su vida, logrará sus sueños más rápidamente de lo que pensó que fuese posible. Puede que se enfrente a una situación como la de Nehemías, que parece imposible. No vaya por ahí, hablando de lo grande que es el problema, o que nunca podrá lograrlo. Descarte eso y haga lo que hizo Nehemías. Declare, la bondadosa mano de Dios está sobre mi vida. ¿Cómo saldrá de la deuda? La bondadosa mano de Dios. ¿Cómo se pondrá bien? La bondadosa mano de Dios. ¿Cómo romperá esa adicción? La bondadosa mano de Dios. ¿Cómo logrará sus sueños? La bondadosa mano de Dios. Cuanto más presuma del favor de Dios, más de su favor verá. No estaríamos leyendo sobre Nehemías hoy si él hubiera pensado, yo estoy solamente en el promedio. Me encantaría reconstruir los muros, pero no tengo el dinero. Mi jefe nunca me dejará ir. Vivo demasiado lejos. No se descalifique a usted mismo. La bondadosa mano de Dios está sobre usted. Tiene el factor favor, así que no siga pensando en todo lo que le falta, los errores que ha cometido, o los mayores talentos de los competidores. Estará mirando solamente a lo natural, a lo que está sobre el papel, pero hay algo acerca de usted que no puede medirse, algo que sobrepasa su talento, su educación o su capacidad. Es el favor del Dios Todopoderoso. Deje de decirse a usted mismo que el muro es demasiado alto, el sueño es demasiado grande, o los obstáculos son demasiado elevados. No sucederá por su propia fuerza, no sucederá por su propia capacidad. Sucederá porque el Dios Todopoderoso le favorece. La victoria llegará porque Dios sonríe sobre usted. Póngase de acuerdo con Dios
y no vaya por ahí pensando pensamientos negativos y de autoderrota. En cambio, diga, Padre, gracias porque tu bondadosa mano está sobre mí. Sé que tengo una ventaja. Otras personas puede que no la vean, y puede que intenten derribarme y descalificarme. Pero eso está bien. Yo sé la verdad. Tengo el factor favor. Soy bien capaz de cumplir mi destino. Eso es lo que hizo Nehemías, y él es uno de los héroes de la fe. Cuando esté usted en tiempos difíciles, necesita declarar el favor de Dios más que nunca. David dijo en el Salmo 41, el favor de Dios evita que mis enemigos me derroten. En sus finanzas, los negocios pueden que vayan lentos. Usted no puede ver cómo avanzará. Necesita mirar esa deuda, esa carencia, y decir, no me derrotarás. Tengo el favor de Dios. Todo lo que toque prosperará y tendrá éxito. Declare favor sobre sus finanzas. En su salud, quizá esté afrontando una enfermedad, y las probabilidades están en su contra. El informe médico dice, no hay solución. Mire esa enfermedad y diga, no me derrotarás. La bondadosa mano de Dios está sobre mi vida. La sanidad fluye por medio de mí. Estoy más fuerte, más sano y mejor cada día. Eso fue lo que hizo Job. Él pasó por un período de 9 meses en el cual todo lo que podía ir mal fue mal. Perdió su negocio, perdió su salud, tenía grandes úlceras por todo su cuerpo. Estoy seguro de que era muy doloroso. Su esposa dijo, Job, tan solo maldice a Dios y muere. Nunca saldrá bien. Este es el final para nosotros. Job tuvo muchas oportunidades para ser negativo, estar amargado y culpar a Dios. En cambio, Job entendía este principio. Sabía que el favor de Dios evitaría que sus enemigos le derrotaran. En medio de la adversidad no se veía bien. Él se sentía mal y todas las probabilidades estaban en su contra. Pero dijo en Job capítulo 10, Dios, sé que me has otorgado favor. Job estaba diciendo básicamente lo que dijo Nehemías. La bondadosa mano de Dios está sobre mí. Ahora bien, en lo natural, no parecía que Job tuviera ningún favor. Parecía que todo mal avance que podría llegar había llegado, pero de eso se trata la fe. No puede usted esperar a ver antes de decidir creer. Tiene que creer primero, y después verá. Puede que esté pensando, yo no tengo nada de ese favor. La bondadosa mano de Dios no está sobre mí. Si conociera mi situación, o si pudiera ver mi problema, lo entendería. Usted está precisamente donde estaba Job. Está donde estaba Nehemías. Su actitud determinará el resultado. En Job 10, Job dijo, Dios, tú me has otorgado favor. Él no fue restaurado y sanado y vio las cosas cambiar hasta el capítulo 42. Justamente al principio del problema, cuando fue más difícil, cuando fue más tentado a deprimirse, fue cuando él se puso firme, levantó su rostro hacia los cielos y dijo, Padre, quiero darte gracias porque tengo tu favor. No es sorprendente que Job terminara con el doble de lo que tenía anteriormente. No es sorprendente que sus enemigos no pudieran mantenerle derrotado. Muchas veces tendemos a posponer las cosas. Dios, en cuanto la situación cambie, entonces sabré que tengo tu favor. Entonces te daré las gracias. Dios, en cuanto reconstruya los muros, entonces diré a las personas que tu bondadosa mano está sobre mí. En cuanto logre mis sueños, entonces presumiré de tu bondad. Sin embargo, lo que hace que Dios derrote a nuestros enemigos, lo que hace que nos dé avances y capacidades sobrenaturales, es que le ofrezcamos nuestra gratitud a Dios por su favor, aunque no veamos una señal de favor. Él interviene cuando usted dice, Padre, te doy gracias porque tu mano bondadosa está sobre mí, incluso cuando nada está a su favor, o cuando dice, Señor, sé que tengo lo que se necesita, incluso cuando se siente descalificado, inferior.
Eso es lo que permite a Dios hacer cosas imponentes. Job habría permanecido derrotado si se hubiera quedado sentado pensando, bien, yo soy una buena persona, amo al Señor, espero que Dios haga algo con respecto a este problema. En cambio, Job consiguió la victoria porque puso en marcha su fe y declaró favor en medio de la adversidad. Puede que usted se enfrente a grandes desafíos, y ese no es el momento de quedarse pasivo. Más que nunca, al igual que Job, al igual que Nehemías, necesita usted declarar el favor de Dios. Diga a lo largo de todo el día, Señor, gracias porque tu bondadosa mano está sobre mí. Señor, te doy gracias porque tu favor evita que mis enemigos me derroten. Señor, gracias porque tu favor abrirá un camino aunque yo no vea ningún camino. Estaba leyendo sobre un pequeño pez llamado lenguado de Moisés. Es una pequeña platija que se encuentra en el Mar Rojo, donde también hay grandes tiburones. Los tiburones normalmente se comerían este tipo de peces. Pero a principios de la década de 1970, un grupo de investigadores observó algo sorprendente acerca del pequeño lenguado de Moisés. Todos los otros peces que eran del mismo tamaño y del mismo peso eran devorados por los tiburones, pero por alguna razón, los tiburones no se comían el lenguado de Moisés. Los científicos descubrieron que el lenguado de Moisés tiene un sistema de defensa muy característico. Siempre que siente algún tipo de peligro, este pez, de modo natural, secreta toxinas venenosas de sus glándulas. Las toxinas, literalmente, hacen que las mandíbulas del tiburón se paralicen. Uno de los informes mostraba una fotografía de este pequeño lenguado de Moisés en el interior de la boca de un tiburón. El tiburón obviamente había salido a la caza. Lo único que tenía que hacer el depredador era morder. La cena había sido servida. Pero el tiburón no podía hacerlo. Dios puso algo en ese pequeño pez para protegerle, y la mandíbula del tiburón quedó paralizada. Tuvo que alejarse nadando del lenguado de Moisés durante algunos segundos antes de que su mandíbula regresase a la normalidad. Eso es lo que la Escritura quiere decir cuando declara, el favor de Dios evitará que mis enemigos me derroten. Dios ha puesto algo en usted que le hará ser victorioso. El modo en que usted libera esas toxinas venenosas, por así decirlo, para mantener paralizadas las mandíbulas del tiburón, es dando gracias a Dios por su favor. Cada vez que dice, Señor, te doy gracias porque tu bondadosa mano está sobre mí, son liberadas toxinas que paralizan al enemigo. Señor, gracias porque estoy rodeado por tu favor. Más toxinas, más protección son liberados. Pero sucede lo contrario si usted va por ahí, hablando de lo grande que es el problema y que nunca podrá lograrlo. Esa actitud negativa actúa como el cebo y atrae al enemigo, haciéndolo más difícil. Cuando esté atravesando tiempos difíciles, recuerde el lenguado de Moisés. Si es usted negativo, está preocupado o comienza a quejarse, atraerá más dificultad, pero si se atreve a declarar el favor de Dios, liberará un poder que evitará que sus enemigos le derroten. Cuando usted realmente entiende que tiene el favor de Dios, no quedará descolocado cuando lleguen problemas a su camino. Piense en ese pequeño lenguado de Moisés. Cuando está en la boca del tiburón, la presión sanguínea del pequeño pez no aumenta, no llama a la policía, no se deprime y dice, «Vaya, este no es mi día». En cambio, sigue ocupándose de lo suyo. Sabe que hay algo especial con respecto a él. Antes de la fundación del mundo, Dios ordenó que fuese protegido de ese enemigo, y por eso descansa en lo que Dios le hizo ser. Cuando usted tiene una revelación de que es un hijo del Dios Altísimo, coronado con favor, entonces cuando llegue la adversidad, cuando se enfrente a dificultades, no se preocupará o quedará descolocado. Al igual que este pequeño pez, declarará usted el favor de Dios y sabrá que esos enemigos no pueden mantenerle derrotado.
Vi un reportaje en las noticias hace algunos años acerca de una muchacha adolescente que se había metido con su auto en una calle que estaba inundada. Se quedó atascada en su auto y las aguas subían con rapidez. En solo 2 o 3 minutos, las aguas cubrían su maletero. Ella no podía abrir las puertas del auto porque la presión del agua era demasiado fuerte. No podía bajar las ventanillas porque eran eléctricas y el motor de su auto se había detenido. La noticia mostraba todo aquello a medida que sucedía. Mi corazón latía con fuerza. Ella estaba allí dentro orando sin cesar. Entonces un hombre saltó al agua y nadó hacia su auto. Golpeó la ventanilla intentando romperla para abrirla, pero no pudo. Todo el tiempo el auto estaba flotando en la carretera. Nunca olvidaré aquella escena. Era como si las imágenes de la noticia fuesen en cámara lenta. En cierto momento, el auto se inclinó hacia adelante y se hundió bajo el agua. Mi corazón se hundió también. En aquel momento, saltó otro hombre al agua y nadó hacia el auto de la adolescente como si fuese Superman. De algún modo, encontró el auto sumergido, buceó por debajo del agua y desapareció aproximadamente unos 30 segundos. Parecía una eternidad, pero unos segundos después, pude ver el brazo de la muchacha sobresalir por encima del agua. Pensé, ¿y cómo pudo él abrir una ventanilla o abrir una puerta bajo el agua? Entonces, el rescatador la sacó del agua y la llevó a tierra seca. Ella estaba bien y se fue caminando por su propio pie. Si aquello no fuese lo suficientemente increíble, cuando la grúa sacó el auto del agua, observaron que ninguna ventanilla había sido rota. Ninguna ventanilla estaba bajada. No había evidencia alguna de que alguna puerta hubiera sido abierta. El reportero estaba perplejo. Dijo, «No sé, imagínenlo ustedes». Cuando usted camina en el favor de Dios, ninguna arma forjada contra usted prosperará. Independientemente de lo grande que parezca ser el obstáculo, el favor de Dios evitará que esos enemigos le derroten. Al igual que ese pequeño pez, Dios ha puesto algo en usted. Comience a declarar el favor de Él sobre su vida. Declare favor sobre sus finanzas, sobre su salud y sobre su familia. Ore a lo largo del día, «Señor, te doy gracias porque tu bondadosa mano está sobre mí». También usted tiene este factor favor. No puede medirse. Hay algo con respecto a usted que no puede escribirse sobre el papel. Lo fundamental es que usted tiene lo necesario. Ahora, haga su parte y active ese favor. En los momentos difíciles, no se queje. Sea como Job y diga, «Señor, te doy gracias, sé que tengo tu favor». Cuando el sueño parezca demasiado grande, no abandone. Sea como Nehemías y diga, «Señor, te doy gracias porque tu bondadosa mano está sobre mí». Si hace eso, entonces, como Job, vencerá cualquier obstáculo. Como Nehemías, logrará todo sueño que Dios le ha dado. Creo y declaro que usted llegará a hacer todo aquello para lo cual Dios le creó, y tendrá todo lo que Dios quiso que usted tuviera. Parte 3. Haga oraciones del tamaño de Dios. Capítulo 11. Haga oraciones del tamaño de Dios. El modo en que ora determina el tipo de vida que vive. Si solamente hace oraciones pequeñas, comunes y para salir del paso, entonces vivirá una vida pequeña, común y para salir del paso. Pero cuando tiene la audacia de pedir a Dios grandes cosas, le pide que abra puertas que de otro modo podrían no abrirse nunca. Le pide que le lleve más allá que cualquiera en su familia. Le pide que restaure una relación que parece totalmente terminada. Cuando usted hace oraciones del tamaño de Dios, verá la grandeza del poder de Dios. A lo largo de toda la Escritura, vemos este principio. Elías oró para que no lloviese, y durante 3 años y medio no hubo lluvia.
Josué oró para que hubiese más luz del día, y Dios detuvo el sol. Eliseo oró por protección, y sus enemigos que estaban justamente delante de él no le reconocieron. Dios le hizo invisible. El denominador común es que ellos pidieron a Dios que hiciera lo impensable. Si usted quiere llegar a su más alto potencial, tiene que tener esa misma audacia. ¿Cuándo fue la última vez que pidió a Dios que hiciera algo imposible, o algo fuera de lo común? Una de las razones por las que no vemos a Dios hacer grandes cosas es que pedimos solamente pequeñas cosas. La mayoría de personas oran por sus alimentos, oran por protección, piden sabiduría a Dios. Todo eso es bueno, pero está limitando lo que Dios puede hacer. Debería haber algo por lo que usted ore y pida que parezca imposible, descabellado, algo que no puede usted lograr por sí mismo. La frase que oigo en mi espíritu es, atrévete a pedir. Su sueño puede parecer imposible. Puede que sienta que no tiene usted las conexiones o los fondos, pero Dios está diciendo, atrévete a pedirme que haga que suceda. Atrévete a pedirme que te relacione con las personas correctas. Atrévete a pedirme que derrame una inundación de mi favor. Muchas veces oramos por cosas pequeñas. Dios, mi hijo está tomando malas decisiones. ¿Podrías cambiarle? Eso es bueno, pero es una oración común, y las oraciones comunes obtienen resultados comunes. Dios se encuentra con nosotros en el nivel de nuestra fe. Si usted pide algo pequeño, recibirá algo pequeño. Una oración del tamaño de Dios es, Dios, te pido no solo que cambies a mi hijo, sino que también le uses en gran manera. Permite que Él toque a personas en todo el mundo. Una oración común es, Dios, ayúdame a llegar a fin de mes. Ayúdame a pagar mi renta. No hay nada de malo en eso. Pero una oración del tamaño de Dios es, Dios, te pido que me aumentes de tal modo que no solo pueda pagar por completo mi casa, sino que también pueda pagar la casa de otra persona. Una oración común es, Dios, ayúdame a llegar hasta donde llegaron mis padres. Ayúdame a no perder ningún terreno. Pero una oración del tamaño de Dios es, Dios, ayúdame a llevar a nuestra familia a un nuevo nivel. Permíteme establecer una nueva medida. Cuando las personas echen la vista atrás dentro de 200 años, que puedan decir que fue ese hombre o esa mujer quien lanzó a nuestra familia más alto de lo que había estado nunca. Esa es una oración del tamaño de Dios. Me pregunto cuántas de sus oraciones no están siendo respondidas sencillamente porque no está pidiendo. Puede que se diga a usted mismo, Dios es Dios. Si Él quiere bendecirme, me bendecirá. Pero la Escritura dice en Santiago 4:2, no tienen porque no piden. Si no está pidiendo en grande, entonces está provocando un cortocircuito para usted mismo. Nunca llegará a su mayor potencial si solamente hace oraciones pequeñas. No estoy sugiriendo que pueda hacer una lista de deseos y orar por cada uno de sus caprichos. Le aliento a pedir a Dios lo que Él le ha prometido. Hay sueños y deseos que Dios ha puesto en su corazón y que no aparecieron por casualidad. El Creador del universo los puso dentro de usted y son parte de su destino divino. ¿Puede usted decir si un deseo o sueño proviene de Dios si implica algo mayor o más grandioso de lo que usted podría lograr nunca o adquirir por sí solo? Dios hace eso a propósito, para que sea necesaria la fe. La fe es lo que agrada a Dios. La fe es lo que le permite hacer lo imposible. Dios pondrá algo grande donde usted no tiene todo el talento, las conexiones o la
la confianza. También permitirá que un obstáculo se cruce en su camino, uno que usted no pueda vencer con su propia fortaleza. Cuando eso sucede, puede hacer una de dos cosas. Puede volverse negativo y decir cosas como, «Qué mal que no vaya a funcionar. No tengo las conexiones. El informe médico no es bueno. No puedo conseguir la financiación». Usted puede alejarse de sus sueños y deseos con sus palabras. O puede decir, «Dios, no puedo hacer esto por mí mismo, pero sé que tú eres todopoderoso. Tú no tienes limitaciones. No hay nada demasiado difícil para ti, así que Dios, te pido que tu favor brille sobre mí. Te pido que abras un camino, aunque yo no vea ningún camino. Dios, te pido que abras puertas que ningún hombre pueda cerrar». Necesita usted ese tipo de audacia para pedir en grande. Esto es lo que hizo David en 1 Crónicas 17. Dios le prometió que uno de sus descendientes siempre estaría en el trono. Tendría una dinastía duradera. David podría haber dicho, «Dios, tan solo soy un pastor que cuida de los rebaños de mi padre. No tengo ninguna educación formal. No soy tan grande, tan fuerte o tan talentoso como otros». En cambio, David entendió esa promesa. Aunque parecía descabellada, David no la descartó. Dijo en 1 Crónicas 17, 23, 27, «Señor, mantén para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía». Imagine las agallas que tuvo David. El versículo 25 da la clave. Él dijo, «Tú, Dios mío, le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía, y por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica». En otras palabras, Dios, te estoy pidiendo algo grande no porque yo tenga todo el talento, la educación y las conexiones, sino simplemente porque tú lo has prometido. Los sueños que Dios ha puesto en su corazón puede que parezcan imposibles, pero usted tiene que hacer lo que hizo David y decir, «Dios, tú lo prometiste, y ahora yo soy lo bastante valiente para pedírtelo». Cuando sea así de audaz, no se sorprenda si tiene dudas, como, «Tú nunca podrías hacer eso, no tienes el talento, has cometido demasiados errores, vienes de la familia equivocada». El enemigo comienza a inquietarse cuando usted empieza a pedir a Dios cosas grandes. Le dejará tranquilo si usted se conforma y hace solamente pequeñas oraciones comunes, pero las dudas bombardearán su mente cuando comience a hacer estas oraciones del tamaño de Dios y a pedirle que le lleve a lugares donde nunca ha estado, que toque a un familiar que se ha apartado del camino o que le dé los sueños ocultos de su corazón. Llegarán pensamientos negativos. ¿Quién te crees que eres? Tan solo sonría y responda, «Soy un hijo del Dios Altísimo». Un ministro al que conozco tenía un hijo de 4 años que se puso muy triste cuando todos, excepto uno de sus peces de colores, murieron. Entonces, una mañana, descubrieron a ese último pez de colores flotando en la parte superior del agua, totalmente rígido. El pequeño dijo con gran decepción, «Papá, él también ha muerto». El padre tan solo meneó su cabeza. Antes de poder responder, su hijo dijo, «Papá, ¿podemos orar y pedir a Dios que sane a mi pez?». El ministro quería que su hijo supiera que podía orar acerca de cualquier cosa, pero como padre, también quería dejar claro que a veces nuestras oraciones no son contestadas del modo en que queremos. Ese debate se libraba en su mente. Finalmente, dejó de razonar consigo mismo y dijo, «Sí, hijo, vamos a orar». A la mañana siguiente temprano, el padre oyó gritar a su hijo, «¡Sí!». Fue enseguida a ver de qué se trataba tanta emoción, y el pequeño dijo, «¡Papá! ¡Funcionó! ¡El pez está bien!». El pez de colores estaba nadando tan sano como podía estar. Ese papá casi se desmaya. Antes de ver al pez cobrar vida, el padre tenía preparado su discurso. «Deja que te diga, hijo, lo que sucedió». Descartó su discurso y dijo, «Dios, tú puedes hacer cualquier cosa».
Dios no dijo que cuando usted ore, debería asegurarse de que sea lógico y razonable, y que tiene que tenerlo todo solucionado. En cambio, nos alienta a creer y permanecer en fe. Eso es lo que permite a Dios hacer lo extraordinario. Se ha apartado de sus sueños por sus palabras. Se ha convencido a usted mismo de que nunca vencerá ciertos desafíos. ¿Por qué no sigue el ejemplo del hijo del ministro y quita los límites a Dios? Y si sus sueños no están sucediendo porque usted no ha sido lo bastante audaz para pedir, la Escritura dice en Lucas 12:32, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Dios quiere darles los deseos de su corazón, pero usted tiene que tener la fe de un niño y estar dispuesto a pedir. Como padre, yo prefiero bendecir a mis propios hijos antes que a ninguna otra persona. ¿A quién le gustaría cualquier padre ver sobresalir y cumplir sus sueños? A nadie antes que a sus propios hijos. Así es nuestro Padre Celestial también. Es su buena voluntad darle el reino. Eso causa que haya una sonrisa en su rostro. Pero, ¿y si mis hijos nunca pidieran nada? ¿Y si tuvieran temor a molestarme o a hacerme sentir mal? Yo diría, vengan aquí. Yo soy su padre y quiero ser bueno con ustedes. Puede que usted necesite pasar adelante. Deje de pedir en pequeño. Deje de actuar como si estuviera molestando a Dios. Deje de hacer oraciones débiles y para salir del paso. Su Padre es el dueño de todo. Él creó el universo. Si quiere usted ver la plenitud de lo que Él tiene preparado, debería aprender a pedir en grande. Yo oro cada día. Dios, lleva este ministerio donde ningún ministerio ha ido antes. Oro, Dios, permite que mis hijos superen cualquier cosa que Victoria y yo hayamos hecho. Hay cosas que oro en la intimidad y que nunca le he contado a otra persona. Son mis peticiones secretas. Si las compartiera, usted pensaría, ¿lo dice en serio? ¿En realidad cree que podría suceder? El hecho es que puede que no todas sucedan, pero si yo no alcanzo mi mayor potencial, no debería ser porque no pedí la ayuda de Dios. No quiero llegar al cielo y oír decir a Dios, Joel, yo tenía todo esto para ti. Abundancia, buenos avances, sabiduría, favor, sanidad y restauración, pero nunca pediste. Nunca liberaste tu fe. Te quedaste en la zona de seguridad. Yo quería que pasaras a la zona de fe. Hiciste oraciones comunes, y yo quería que hicieras oraciones del tamaño de Dios. Creo que una razón por la que he visto el favor de Dios en mi vida es que he aprendido a pedir en grande. Cuando mi padre murió, y yo nunca antes había ministrado, hice una oración audaz, pidiendo a Dios que me ayudase no solo a mantener lo que mis padres habían construido, sino también para que Dios me ayudase a ir más lejos. Fue una oración audaz. Cuando entré en aquella joyería, conocí por primera vez a Victoria, y oré, Dios, permite por favor que ella vea lo guapo que soy. Fue una oración audaz pedir a Dios que nos ayudase a construir nuestra iglesia en el estadio donde los Rockets solían jugar al baloncesto. Miro atrás a mi vida y me pregunto qué no habría sucedido si yo no hubiera hecho oraciones audaces. Quizá no habría conocido a Victoria. Quizá no estaría ministrando en la iglesia Lakewood. Quizá no habría escrito libros que se han vendido en todo el mundo. Es bueno pedir a Dios por sus necesidades, pero le desafío a pedir por sus sueños. Pida por sus metas, pida por grandes cosas. Un amigo
Me habló de una joven madre que trasladó a su familia desde Puerto Rico a Nueva York en busca de una vida mejor en la década de 1960. Ellos eran muy pobres y vivían en un barrio difícil. Había todo tipo de drogas y violencia. Su hijo Víctor tenía solamente 12 años cuando una pandilla le reclutó. Todo el mundo sabía que estaba en una pandilla. Era ahí donde encontraba camaradería. Cuando Víctor tuvo 14 años, estaba enganchado a la heroína. Ya había sido arrestado, había participado en robos y asaltos. Su madre estaba destrozada y no podía controlar a su hijo. Ella era una mujer muy bajita y no hablaba inglés, pero era luchadora. Pero una cosa que esa madre sabía era cómo orar. Cada día, 7 días por semana y 2 veces los domingos, iba temprano en la mañana a una pequeña iglesia instalada en un local comercial con su hermana, y allí oraban por su hijo. Ella no solo oraba para que Dios le protegiera, le mantuviera fuera de los problemas y le liberase de las drogas. Esta madre sabía cómo hacer oraciones del tamaño de Dios. Le pidió a Dios que le hiciera ministro y le utilizara para llevar a otros jóvenes a Dios. Mientras aún consumía drogas, Víctor llegaba a casa a las 3 de la mañana, tan colocado como se puede estar. Su madre le esperaba en la cocina, le daba un abrazo y decía, «Víctor, la mano de Dios está sobre ti. Él tiene un llamado en tu vida. No solo te salva, te está haciendo un ministro». Ella declaraba fe a su hijo. Al principio, cuanto más oraba, peor se comportaba Víctor. Su maestro en la escuela le dijo a la mamá de Víctor, «Su hijo va a terminar en la silla eléctrica. Nunca he visto a nadie que esté tan fuera de control». Esta madre no permitió que eso la inmutase. Siguió orando, mes tras mes, aunque no parecía que Víctor estuviera mejorando. Lo que ella no sabía era esto. Mientras ella estaba orando, Dios se estaba moviendo en un joven llamado David Wilkerson, que vivía en otro estado. Dios estaba llamando a ese ministro a ir a las calles más difíciles de Nueva York y a hablar de las buenas nuevas. Un día, Víctor se encontró con David Wilkerson, que predicaba en una esquina en la ciudad de Nueva York. Víctor respondió al mensaje de David Wilkerson y su vida fue transformada. En ese momento, Dios tocó su vida. Víctor se arrodilló y entregó su vida a Cristo. Dios le liberó de la heroína, le sacó de la pandilla y le apartó de una vida de violencia. En la actualidad, Víctor Torres no solo es libre de drogas, es el pastor de una estupenda iglesia, New Life Outreach, en Richmond, Virginia. La iglesia de Víctor realiza grandes campañas para drogadictos y miembros de pandillas que están pasando por los mismos desafíos que él pasó. Va por todo el mundo contando su historia, hablando a pandilleros y a jóvenes con problemas a quienes muchos han calificado de sin esperanza. Me pregunto dónde estaría Víctor si esta madre no se hubiera atrevido a hacer una oración del tamaño de Dios. Quizá David Wilkerson nunca habría aparecido. Quizá Víctor estaría en la cárcel, o incluso muerto. Pero cuando parecía imposible, cuando todas las probabilidades estaban en contra de ella, todas las voces decían a esta madre, «Está desperdiciando su tiempo, su hijo está demasiado apartado, nunca llegará a nada». Ella se puso firme y dijo, «Dios, tú prometiste que mi casa y yo serviríamos al Señor. Dios, tú hiciste la promesa, y como David, yo soy lo bastante valiente para pedírtela».
la mayoría de personas habrían hecho una oración normal. Dios, protege a mi hijo. No permitas que resulte herido. Dios, guárdale de los problemas. Eso es bueno, pero cuando usted sabe cómo hacer oraciones de tamaño de Dios, Él removerá cielo y tierra para hacer que esa promesa se cumpla. Puede que usted tenga un familiar al que está a punto de descartar. Al igual que Víctor, su familiar puede que esté tomando malas decisiones y puede parecer que ese familiar nunca mejorará. Le aliento a seguir pidiendo a Dios no solo que haga regresar a esa persona, sino que también ayude a su familiar a hacer algo grande. He descubierto que cuando Dios toca a alguien que ha estado viviendo un tipo de vida radicalmente errónea, la persona comienza a vivir un tipo de vida radicalmente correcta. Dios usará a esa persona para hacer cosas increíbles. Al igual que aquella madre, usted tiene la promesa, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dice en Salmos que la simiente del justo será poderosa en la tierra. No común, promedio y normal, sino excepcional, poderosa y sorprendente. Ahora, no haga una oración promedio por sus hijos. No importa lo que estén o no estén haciendo. Haga una oración audaz. Dios, te pido que mis hijos sean poderosos en la tierra. Te pido que los utilices de maneras increíbles. Permite que dejen un legado de fe que será visto durante generaciones futuras. Atrévase a pedir en grande. Durante un reciente servicio en Lakewood, oré con una estudiante universitaria que acababa de terminar su programa de máster. Ella está en investigación médica, es científica. Ni siquiera sé por qué lo dije, pero oré. Dios, permite que encuentre la cura para el cáncer. Permite que marque una diferencia sorprendente. Ella comenzó a llorar y dijo, «Eso es lo que mis padres han orado por mí desde que era pequeña». Alguien podría preguntar, ¿y si eso no sucede? Yo prefiero pensar, ¿y si sucede? No tienen porque no piden. Dios está diciendo, pídeme grandes cosas. Yo creé el universo, di existencia al mundo con mis palabras. Yo puse las estrellas en el espacio. No me pidas un pequeño aumento de salario. No me pidas que tan solo aleje a tus hijos de los problemas. No me pidas tan solo poder sobrevivir en la vida. No, pídeme un Compact Center. Pídeme que cambie a drogadictos. Pídeme hijos que harán historia. Pídeme que divida un mar rojo. Pídeme que saque agua de una roca. Pídeme que abra las ventanas de los cielos y derrame inundaciones de favor, inundaciones de misericordia e inundaciones de mi bondad. Dios está diciendo, te reto a que pidas, te reto a que me quites todo límite, te reto a que pienses en grande, te reto a que estires tu fe, te reto a que hagas oraciones del tamaño de Dios. En Mateo 20, Jesús iba atravesando una aldea cerca de dos hombres ciegos que estaban sentados a un lado del camino. Ellos escucharon toda la conmoción y la emoción por la llegada de Jesús, y comenzaron a gritar, «Jesús, ten misericordia de nosotros». La gente a su alrededor les decía, «Cállense, pues le molestarán». Ellos gritaron incluso con más fuerza, «Jesús, por favor, ten misericordia de nosotros». Jesús se acercó a ellos y dijo algo interesante. Les preguntó, ¿qué quieren que yo haga? Era obvio lo que ellos querían. Estaban ciegos. ¿Por qué les preguntó Jesús lo que querían? Él quería saber lo que ellos creían. Ellos podrían haber dicho, necesitamos a alguien que se ocupe de nosotros. Es difícil porque somos ciegos. Necesitamos un lugar mejor donde vivir. Necesitamos cobijo. Aquellos dos hombres no defraudaron a Jesús. Fueron valientes y dijeron, Señor, queremos que nuestros ojos sean abiertos. Cuando Jesús oyó su petición, tocó sus ojos y por primera vez pudieron ver. Imagine que Jesús estuviera delante de usted en este momento y le dijera lo que les dijo a aquellos ciegos. ¿Qué quieres que yo haga?
Su respuesta determinará lo que Dios haga. No diga, Dios, tan solo quiero lograrlo este año. Los tiempos son difíciles, Dios, y quiero que mi familia sobreviva. Somos muy disfuncionales. Dios, no me gusta mi trabajo, pero tan solo ayúdame a soportarlo. Atrévase a decir, Señor, quiero ser libre de este dolor, quiero romper esta adicción, quiero casarme, quiero ver a toda mi familia sirviéndote, quiero pagar por completo mi casa, quiero comenzar este negocio. No es suficiente solo con pensarlo, no es suficiente solo con esperar que suceda algo sobrenatural. Cuando usted pide, Dios libera favor. Cuando usted pide, los ángeles se ponen a trabajar. Cuando pide, fortalezas son rotas. Cuando pide, el Dios Altísimo comienza a soplar en dirección a usted. Dios dijo en los Salmos, «Abre tu boca y yo la llenaré». Mi pregunta es, ¿cuán abierta está su boca? ¿Qué está pidiendo? ¿Está haciendo oraciones audaces o está haciendo oraciones para salir del paso? Dios ha puesto semillas de grandeza en su interior. Él quiere que usted deje su marca en su generación. No debe usted ir y venir y que nadie le extrañe. Salga de su molde. Pida a Dios las peticiones secretas que Él ha puesto en su interior. Si pudiera lograrlo por usted mismo, entonces no es un sueño del tamaño de Dios. Ensanche su visión. Mi familia y algunos de los miembros de nuestro personal estábamos en el estacionamiento del aeropuerto un viernes avanzada la noche. Acabábamos de realizar un evento de Night of Hope en otro estado, y eran las 2 de la mañana. Salimos de nuestros autos y descubrimos que el auto de mi madre se había quedado sin batería. Los faros debieron de haberse quedado encendidos. Mi hermano Paul y yo nos pusimos a trabajar con mi amigo Johnny. Encontramos algunos cables de contacto. Yo situé mi auto cerca del de mi madre y pusimos los cables en ambos autos. Los faros de su auto se encendieron, pero no podíamos hacerlo arrancar. El motor no se movía, no hacía ningún tipo de sonido. Yo aceleré mi auto y esperamos, intentando cargar la batería. 10 minutos después, intentamos arrancarlo otra vez, pero no se produjo ningún sonido. El motor no funcionaba. Un mecánico del aeropuerto llegó para ayudarnos. Él trabajó sin descanso, pero no pudo conseguirlo. Johnny sacó el manual de instrucciones del auto e intentó ver si había algo que estábamos pasando por alto. Aquella noche hacía mucho frío. Aproximadamente 30 minutos después de intentar todo lo que se nos ocurría, Paul le dijo a mi madre, «No arranca. Ven en mi auto y vendremos mañana a recogerlo». Mi madre no tenía intención de dejar allí el auto. Le dijo, «No, Paul, tengo que oficiar 2 funerales mañana y necesito mi auto». Eran ya las 2:30 de la mañana. Finalmente, yo dije, «Madre, ¿puedo prestarte mi auto mañana? Puedes llevártelo a casa esta noche y Paul me llevará a casa». Pero nuestra madre dijo, «No quiero tu auto, quiero mi auto. Vamos a intentarlo otra vez». Volvimos a intentarlo. Trabajamos en ello otros 15 minutos, pero no sucedía nada. Yo dije, «Madre, podemos estar aquí toda la noche, pero el auto no va a arrancar. Bien podríamos irnos a casa». «Dame las llaves», dijo ella. Tenía esa expresión en su mirada que dice, «No te metas conmigo». No sé si ella estaba enojada conmigo o con el diablo. Probablemente con los dos. Se subió a ese auto y comenzó a orar. Cuando mi madre se pone realmente seria,
ora en voz alta. Se asegura de que Dios pueda escucharla. Yo miré, y mi madre estaba orando por el volante, estaba orando por la radio, orando por el salpicadero. Ella no conoce la vergüenza. Cuando era pequeña, oraba por el lavavajillas, oraba por el cortacésped. Nosotros estábamos allí sonriendo. Nos encantaba verla orar. De repente, oímos que el auto arrancaba. El motor no sonaba como si le estuviese costando. Arrancó la primera. Mi madre aceleró tanto el motor que debió de haber presionado el pedal hasta el fondo. Lo mantuvo como si estuviera corriendo una carrera en Daytona. Sonaba como si el motor estuviera a punto de explotar. Cuando ella despegó, todos corrimos a cubrirnos. Ella conducía en círculos por el estacionamiento. Una mujer de 80 años haciendo giros a las 3 de la madrugada. Yo pensé, Dios mío, hará que nos arresten. Quería decirle, estás en tierra. Cuando nuestra madre finalmente se alejó, ni siquiera nos dijo adiós. No dijo, gracias por intentarlo. No nos lanzó un beso. Tan solo nos dejó allí tras su estela. Cuando se enfrente a situaciones que parezcan imposibles en su vida diaria, Dios dice, te reto a que ores. Te reto a que me pidas que ese auto pueda arrancar. Puede que usted piense que Dios tiene cosas más grandes que hacer que ocuparse de que un auto arranque, pero usted es lo más importante para Dios. Es la niña de sus ojos. Muchas veces limitamos a Dios y tenemos una perspectiva pequeña de Él. Pensamos que está por ahí ocupado dirigiendo el universo. No puedo molestar a Dios con estas pequeñas cosas, solamente puedo orar si estoy enfrentando una importante catástrofe. Dios conoce el número de cabellos que hay en su cabeza. Él conoce sus pensamientos antes de que usted los piense y sus palabras antes de que las diga. Usted no está molestando a Dios al pedirle ayuda en su vida cotidiana. Dios quiere ser bueno con usted. Quiere mostrarle su favor de maneras nuevas. Él le dice hoy, te reto a que pidas. Miembros de una pequeña iglesia a los pies de las montañas Smoky construyeron un nuevo santuario sobre terreno donado por uno de sus miembros. Un mes antes de que se abriera la nueva iglesia, el inspector local de edificios les informó que su estacionamiento era demasiado pequeño. A menos que duplicasen la cantidad de espacios, no les permitirían abrir. El problema era que habían utilizado cada parte de su propiedad a excepción del terreno que estaba a las espaldas y donde había una inmensa colina, casi una montaña. El pastor anunció la mañana del domingo siguiente que tendrían una reunión de oración especial aquella noche para pedir a Dios que de algún modo abriese un camino para que ellos pudieran abrir su nueva iglesia. 24 de los miembros asistieron y comenzaron a orar. Después de una hora, el pastor anunció, Dios nunca nos ha decepcionado antes y no lo hará esta vez. Abriremos tal como está previsto. A la mañana siguiente, llamaron a su puerta. Era un capataz de la construcción con mirada seria. Le dijo, «Perdone, reverendo, estamos construyendo un centro comercial en el siguiente condado y necesitamos tierra de relleno. Si usted nos vendiera la tierra de ese monte que hay detrás de su nueva iglesia, no solo le pagaríamos la tierra, sino que también allanaríamos las zonas donde cabemos». Ellos consiguieron su estacionamiento gratuitamente y se trasladaron a su nuevo edificio tal como estaba programado. Cuando usted hace oraciones del tamaño de Dios, Dios intervendrá de modo asombroso. Puede que no esté viendo cosas grandes porque está pidiendo solo cosas pequeñas. Dios está diciendo, pídeme que abra puertas que parecen imposibles. Pídeme que te conecte con las personas correctas. Pídeme por ese negocio con el que has soñado. Pídeme las peticiones secretas de tu corazón. Si quiere usted llegar a ser todo aquello para lo cual Dios le creó, necesita audacia para pedir en grande. Como David, debe decir, Dios, tú lo prometiste, lo veo aquí en la Escritura. Ahora seré lo bastante valiente para pedírtelo. Si aprende a hacer oraciones del tamaño de Dios,
Entonces, al igual que con la madre de Víctor, verá usted a sus hijos llegar a ser poderosos en la tierra. Al igual que ese pastor, las personas correctas aparecerán en el momento adecuado. Al igual que con ese hijo del ministro, Dios le dará los deseos de su corazón.